Te despiertas decidido, jurando que hoy será diferente. El plan está claro, el riesgo calculado, la cabeza más fría, pero bastan unos minutos de pantalla y el impulso empieza a susurrar. Sientes ese leve hormigueo en la punta de los dedos, el mismo que precede a toda secuencia de overtrades. El mercado aún ni se ha movido y tu mente ya empieza a buscar una razón para actuar. Te dices a ti mismo que es solo una oportunidad, pero en el fondo sabes, no es el mercado quien te llama, es la ansiedad disfrazada de intuición. Es el viejo impulso mental, el motor invisible que te empuja a operar de más y, al final, destruir el día. Ese impulso es traicionero. No grita, susurra, te convence con lógica. Hace que parezca que estar fuera del mercado es perder el tiempo, como si el verdadero peligro fuera la inactividad. Y entonces, sin darte cuenta, entras. Abres una posición sin convicción, solo para sentir que estás participando. El precio se mueve un poco a favor. Aparece la dopamina. El cerebro registra placer. Sientes que acertaste. Pero pronto el movimiento revierte y el mismo cerebro que buscaba alivio ahora busca venganza. El trade se cierra en stop y el impulso reaparece disfrazado de racionalidad. Solo una entrada más para recuperar. Y así, el día se transforma en un campo de batalla entre tu mente y tu paciencia. El problema no es técnico, es químico, es emocional, es comportamental. El impulso que te hace operar de más no nace en la plataforma, nace en tu relación con el control. Desde pequeño te enseñaron a creer que acción es igual a progreso, que quedarse quieto es fracasar, que cuanto más haces, más cerca estás de ganar. Solo que el mercado no obedece a esa lógica. En el trading, actuar de más es sinónimo de perder. La pasividad es poder. Y es precisamente eso lo que la mayoría no soporta, el silencio entre las oportunidades. Cada clic que das sin motivo refuerza el circuito neurológico del vicio. Alimentas el mismo mecanismo que destruye a los jugadores de casino. Pequeñas recompensas aleatorias, ganancias cortas e impredecibles que generan explosiones químicas poderosas. La mente aprende a buscar el estímulo, no el resultado. Ya no quieres ganar dinero, solo quieres sentir lo que sientes cuando ganas. Y cuando pierdes, el sistema entra en abstinencia. Ahí nace el overtrading, el intento desesperado de recuperar la sensación, no el saldo. Ese es el verdadero enemigo del trader, no el mercado, sino el condicionamiento. La creencia de que el movimiento externo puede calmar el caos interno. Cuando la pantalla se queda quieta, sientes como si estuvieras perdiendo tiempo de vida. El aburrimiento se transforma en ansiedad y la ansiedad busca acción. Pero el trading es lo opuesto a todo lo que la mente humana considera natural. Exige calma ante el riesgo, paciencia ante la ganancia e inacción ante la incertidumbre. Nada de eso genera dopamina. Por eso el impulso mental es tan peligroso. Te convence de actuar justamente cuando la ausencia de acción sería tu mayor fuerza. Todo trader tiene un gatillo. Algunos operan de más después de una pérdida, otros después de una ganancia. Pero todos comparten el mismo vicio, la necesidad de sentirse en control. Y control, aquí, es ilusión, porque el mercado es impredecible, y cuanto más intentas dominarlo, más te muestra que el dominio real comienza en ti mismo. El profesional lo entiende. No lucha por eliminar el impulso, lo observa, lo reconoce como parte del juego. El amateur intenta resistir con fuerza de voluntad, y falla. El profesional crea estructura, rutina y métricas para neutralizar el instinto. Sabe que el mercado es un espejo. El gráfico solo refleja el estado emocional de quien lo mira. Cada entrada precipitada es una confesión silenciosa. No estás en paz con la espera. Y quien no domina la espera nunca dominará la ganancia. Porque el trading está hecho de intervalos. Entre una señal y otra hay largos minutos de nada, y es en esa nada donde el amateur se destruye. Entra solo para llenar el vacío. El profesional no. Entiende que el vacío es el verdadero campo de crecimiento. Usa ese tiempo para observar, revisar, respirar. No busca emoción, busca eficiencia. Sabe que un trade correcto vale más que 10 impulsivos, porque a largo plazo la consistencia se compone de la suma de decisiones que no tomaste. Pero hay algo más profundo. El impulso que te hace operar de más es solo un síntoma. La raíz es más antigua. Está ligada al miedo a perder oportunidades, el famoso FOMO. Ese miedo nace de creencias inconscientes, la idea de que si no actúo ahora, nunca más tendré chance. Esa mentalidad es de escasez, y toda mentalidad de escasez transforma al trader en esclavo de la prisa. No confías en el tiempo, quieres el retorno ahora, solo que el mercado recompensa a quien piensa en intereses compuestos emocionales.
pequeñas dosis de paciencia que acumulan fuerza exponencial. ¿Te das cuenta? El mercado es un espejo de tu relación con la vida. El mismo impulso que te hace clicar de más es el que te hace hablar de más, prometer de más, intentar agradar de más. Es la misma incapacidad de estar presente sin buscar alivio. El trading solo expone lo que ya estaba ahí. Por eso es tan doloroso, porque te muestra en tiempo real quién eres. Cada entrada errada es una línea de tu inconsciente impresa en un gráfico. Y si no aceptas leer esas líneas, las repetirás hasta quebrar. Hay traders que pasan años culpando al mercado, al algoritmo, a la liquidez, a la corretora. Pero el verdadero colapso no es técnico, es mental. Es el momento en que dejas de percibir que el problema es interno. Quieres cambiar el sistema, pero no quieres cambiarte a ti mismo. Y mientras tanto, el impulso mental sigue guiándote como un piloto automático invisible. Te hace creer que cada nuevo intento es diferente, pero todos son el mismo ciclo. Ansiedad, acción, alivio, culpa, promesa, repetición. Piensa, ¿cuántas veces ya destruiste un día que iba bien? ¿Cuántas veces cerraste una mañana en positivo y devolviste todo por la tarde porque aún había tiempo? Ese es el ciclo clásico del overtrading. No aceptas terminar el día en paz, quieres terminarlo satisfecho. Y satisfacción, aquí, significa emoción. Cuando el mercado no entrega, creas tu propia tormenta. Y así es como la ganancia evaporada se transforma en autodesprecio. Pero existe un punto de inflexión. Y no ocurre en la técnica, ocurre en la conciencia. Surge en el momento en que reconoces el impulso antes de actuar, cuando sientes la urgencia y decides no obedecerla. Ese es el instante en que el trader amateur muere y nace el profesional, porque el control verdadero no es actuar, es elegir no actuar. Cada vez que ignoras un impulso, refuerzas un nuevo patrón neurológico, el de la madurez. Así es como se entrena el cerebro para operar menos y ganar más. No necesitas luchar contra el impulso como quien enfrenta a un enemigo. Solo necesitas verlo como el eco del viejo yo, aquel que asociaba movimiento con seguridad. Cuando el gráfico se quede quieto y el corazón se acelere, recuerda, el mercado no te está provocando, es tu mente pidiendo estímulo. Respira, deja pasar el malestar. Esa es la victoria invisible que el balance financiero nunca muestra, la victoria sobre ti mismo. El mercado no recompensa a quien hace más, recompensa a quien aguanta más. Aguantar el aburrimiento, aguantar la espera, aguantar el impulso de clicar. El trader maduro entiende que la verdadera productividad está en seleccionar el momento, no en multiplicar acciones, porque operar de más es como gritar en medio de una sinfonía. Cuanto más ruido, menos música. Y la pregunta final que necesitas enfrentar es simple. ¿Qué estás buscando cuando entras sin motivo? ¿Ganancia, control o alivio? La respuesta define tu futuro en el trading, porque mientras el impulso domine, la ganancia será solo un intervalo entre dos recaídas. Lo que destruye al trader no es el error en sí, sino el patrón. El impulso mental es el puente entre el error y la repetición. Transforma un desliz puntual en un hábito arraigado. Y lo peor es que ese hábito se alimenta de algo que parece inofensivo, la necesidad de sentirse productivo. Cuando pasas horas mirando el gráfico y no haces nada, la mente empieza a culparse. Susurra, estoy perdiendo tiempo, necesito actuar. Y ahí el ciclo se reinicia. No entras porque viste oportunidad, entras para justificar tu propia presencia frente a la pantalla. El mercado entonces se convierte en un escenario para probarte a ti mismo que eres un trader de verdad. Pero el verdadero trader no prueba nada, espera. Hay una diferencia sutil, pero brutal, entre actuar y reaccionar. El profesional actúa, el amateur reacciona. El profesional observa el contexto, identifica el patrón, calcula el riesgo y ejecuta el plan. El amateur reacciona al aburrimiento, a la euforia o al miedo. No negocia con el mercado, negocia con sus emociones. Y cuando la emoción es la guía, cada decisión se convierte en una ruleta. La sensación de control es solo un espejismo que encubre el caos interno, porque cada vez que entras fuera del plan, no estás negociando el precio, estás negociando tu paz. ¿Ya notaste cómo la mente busca excusas para operar? El mercado se está moviendo, no puedo quedarme fuera. Esa vela parece buena, el volumen está subiendo, voy a intentar. El problema es que la mayor parte del tiempo esas excusas son solo racionalizaciones para justificar el vicio. El impulso crea el deseo, y el intelecto viene después, para construir una narrativa lógica. Es como el adicto a la dopamina que se dice solo voy a echar un vistazo al gráfico. Pero ese vistazo se convierte en una entrada, que se convierte en una pérdida,
que se convierte en una espiral. El trader no pierde por falta de conocimiento, pierde porque no soporta el silencio entre los trades. Ese silencio es el campo de batalla de la mente. Es en él donde el profesional se fortalece y el amateur se destruye, porque el trader amateur ve el mercado como un coto de caza, el profesional como un campo de meditación. Uno busca adrenalina, el otro claridad. Uno busca emoción, el otro precisión. El mercado recompensa al segundo, porque al final la ganancia es la consecuencia de una mente que aprendió a no reaccionar. El verdadero edge no está en la estrategia, está en el autocontrol. Por eso dos traders pueden usar la misma metodología y tener resultados completamente diferentes. Uno opera desde el plan, el otro desde la emoción. Cada vez que cedes al impulso, reprogramas tu cerebro para el fracaso. El sistema límbico toma el control y el córtex racional se calla. Vuelves al instinto primitivo, caza, lucha, huida. Y el mercado es el peor lugar del mundo para reaccionar así, porque no perdona impulsos. Recompensa a quien espera el momento exacto en que el riesgo es menor que la probabilidad, pero la mente impaciente es incapaz de esperar. Necesita el ahora, confunde movimiento con progreso y acción con poder, solo que en el trading el verdadero poder es la contención. El profesional entiende que cada operación lleva un costo invisible, el costo emocional. Cada trade fuera del plan drena energía mental, reduce el foco y aumenta el ruido interno, y cuando el ruido es demasiado alto, empiezas a perder sensibilidad para el mercado. Todo parece señal, nada es claro. Empiezas a ver patrones donde solo hay caos, y cuanto más fuerzas centradas, más el mercado te devuelve confusión. Al final, ya no estás operando el gráfico, estás operando tu propia mente fragmentada, pero el impulso no nace en el gráfico, nace en momentos fuera de él. Es reflejo de una vida que perdió el ritmo natural de la paciencia. Vives en un mundo que glorifica la prisa, el inmediatismo, el resultado instantáneo. Todo está a un clic, y el trading parece la cúspide de ese control. Basta apretar un botón y ganar dinero. Solo que ese botón es un espejo. Revela lo que realmente buscas. La mayoría busca poder, validación, emoción. Pocos buscan consistencia. Y por eso pocos sobreviven. Consistencia es lo opuesto al impulso. Mientras el impulso quiere intensidad, la consistencia quiere repetición. Mientras el impulso busca dopamina, la consistencia busca calma, y eso exige una reeducación mental. Necesitas enseñar a tu cerebro que estar fuera es una victoria, no una pérdida, que paciencia es productividad, que hacer nada es, a veces, la decisión más lucrativa del día. Esa es la revolución interna que separa al trader disciplinado del reactivo. Observa el contraste. El trader amateur entra demasiado pronto, sale demasiado tarde y repite. Siempre está intentando recuperarse, siempre reaccionando. El trader profesional, en cambio, comienza el día con una tesis. Sabe dónde va a actuar y principalmente dónde no va. Se prepara para no operar. Acepta el aburrimiento como parte del proceso. Sabe que operar todo el tiempo es como intentar surfear cada ola. Tarde o temprano, una de ellas te traga. El secreto es elegir la ola correcta, y eso exige tiempo, foco y desapego emocional. El impulso mental es el sabotador del largo plazo. Destruye el compounding emocional. Cada trade impulsivo rompe un eslabón de la cadena de la confianza. Y cuando la confianza se rompe, vuelves al ciclo de la duda, miedo y compensación. Empiezas a probar nuevas estrategias, cambiar el setup, culpar al mercado. Pero nada cambia porque el problema no está en el gráfico, está en el operador. El mercado es neutro. Solo amplifica quién eres. Si eres disciplinado, te multiplicará. Si eres impulsivo, te destruirá con la misma fuerza. El trader maduro no es aquel que nunca siente el impulso, sino aquel que lo reconoce y lo atraviesa. Sabe que el impulso no es una orden, es un reflejo. Aprendió a observar el malestar sin reaccionar a él. Entiende que la victoria más valiosa no aparece en el extracto financiero, sino en el momento en que decide no clicar. Esa es la victoria que pocos celebran, pero que construye la libertad verdadera, la de no ser esclavo de la propia mente. Hay una frase que debería estar escrita en toda plataforma. El mercado no te derrota, tú te derrotas, porque al final siempre es un duelo interno. El mercado es solo el espejo, muestra tu prisa, tu miedo, tu necesidad de probar algo. Y mientras no enfrentes eso, seguirás girando en círculos. Puedes cambiar de estrategia 1000 veces, pero el patrón mental seguirá siendo el mismo. La cura no está en el método, está en la mente. Pregúntate, ¿qué sientes cuando estás fuera de un trade? ¿Aburrimiento? ¿Ansiedad? ¿Miedo a perder?
Esa respuesta revela tu verdadero nivel de dominio emocional. El trader que no soporta el vacío nunca dominará el mercado, porque el mercado está hecho de vacío. La mayoría del tiempo no ofrece nada. Solo quien aguanta el silencio cosecha los raros momentos de claridad, y son esos momentos los que lo cambian todo. El profesional entiende que el juego es 90% espera, 10% ejecución. El amateur invierte la ecuación y vive frustrado. Necesitas dejar de medir tu progreso por la cantidad de trades. El progreso real se mide por la calidad de las decisiones, por la ligereza de la mente al final del día. Un trader en paz es un trader que entiende el tiempo, y entender el tiempo es lo mismo que entender el mercado, porque el mercado no está hecho de velas, está hecho de paciencia. Cada candle es el retrato del comportamiento colectivo, y cuanto más observas sin actuar, más percibes que el verdadero edge está en observar el comportamiento de ti mismo. El impulso mental es el ruido del ego intentando probar que aún tiene control, pero el ego es el enemigo de la consistencia. Te hace creer que cada clic es un acto de poder, cuando en realidad es un pedido de auxilio. Cada trade fuera del plan es un mírame inconsciente. Y mientras ese impulso exista, el trading seguirá siendo un espejo doloroso. La cura comienza cuando te permites no reaccionar. El trader que sobrevive no es el más inteligente ni el más técnico, es el que aprende a observar su propio impulso sin identificarse con él. Y esa habilidad no es innata, es entrenada, construida, repetida, forjada en el malestar. El impulso mental no desaparece con el tiempo, se transforma. Al principio, te domina. Después, te provoca. Y finalmente se convierte en un recordatorio, una señal de que aún existe ego queriendo tomar el mando. Y cuando llegas a ese punto, el impulso deja de ser el enemigo y pasa a ser el profesor. Todos los días el mercado te prueba en silencio. No habla, pero observa. Observa cuánto has evolucionado desde el último colapso emocional. Observa si aprendiste a reconocer el límite entre actuar y reaccionar. Y cada nueva mañana te ofrece la misma lección con ropajes diferentes. La vela que ayer parecía oportunidad hoy es trampa. El patrón que ayer te dio ganancia hoy te quita la calma. Y es en ese vaivén donde el trader es pulido, no por las ganancias, sino por los impulsos que aprendió a domar. Pero el trader común quiere resultado inmediato. No entiende que la consistencia es el subproducto de la disciplina emocional acumulada. Quiere la libertad financiera, pero rechaza el proceso psicológico que la sustenta. Quiere el premio sin pagar el precio. Solo que el mercado es implacable con quien intenta saltar etapas. Te cobra paciencia, humildad y resiliencia, y cuando no entregas, te educa por el dolor. Cada overtrade, cada pérdida innecesaria, cada día destruido es una lección disfrazada. Aún no te dominas a ti mismo. Hay una metáfora que lo explica a la perfección. El trader impulsivo es como un surfista que intenta forzar el mar, rema sin parar, intentando crear olas que no existen. Se agota, se irrita, pierde el ritmo natural del océano. El profesional, en cambio, observa. Entiende que el mar no necesita ser vencido, necesita ser comprendido. Rema solo cuando siente que la energía está alineada. El amateur quiere controlar la naturaleza, el profesional quiere fluir con ella. Y es exactamente eso lo que separa a quien destruye el día de quien lo domina, la capacidad de sincronizarse con el ritmo del mercado, no con el ritmo de la propia ansiedad. El impulso mental es el sabotador de esa sincronía. Te desconecta de la observación, te arrastra dentro del ruido. Y cuando estás dentro del ruido, no hay lectura, solo reacción. El gráfico deja de ser un mapa y se convierte en una tormenta. Dejas de ver contexto y empiezas a ver peligro en cada vela. Todo se convierte en amenaza o oportunidad, nunca neutralidad. Y el trader que no puede ver neutralidad está condenado a vivir entre extremos, euforia y desesperación. El mercado se convierte en un campo de batalla emocional cuando debería ser solo un espejo de probabilidad. Por eso, el trader profesional cultiva la mente de observador. Aprendió a mirar el mercado como quien contempla el mar. No exige movimiento, lo reconoce cuando llega, no reacciona a la ausencia de señales, agradece el silencio, porque entiende que cada minuto de calma es una preparación para el momento correcto. La diferencia es que el trader maduro no busca emoción, busca claridad. Aprendió a disfrutar lo que el amateur evita, el aburrimiento, porque el aburrimiento es la cuna de la precisión. Pero esa madurez exige un tipo de humildad que pocos aceptan, la de admitir que no controlas el mercado, ni siquiera completamente tu propia mente. Solo gestionas probabilidades, solo gestionas reacciones. Esa aceptación es liberadora, pero dolorosa. Destruye el mito del control.
Y cuando el mito cae, el impulso intenta resurgir con más fuerza, como un último grito del ego. Susurra, necesitas actuar, necesitas probar. Es aquí donde muchos quiebran otra vez, confunden humildad con debilidad, pero la humildad en el trading es la fuerza suprema. Es ella la que te permite quedarte fuera cuando todos están entrando. Es ella la que te mantiene entero cuando el mercado se derrumba. El profesional sabe que la verdadera ganancia no es financiera, es psicológica. Cada vez que ignora un impulso, acumula confianza. Cada vez que espera, gana claridad. Cada vez que cierra el día sin forzar entrada, refuerza el músculo invisible de la paciencia. Ese es el compounding real, el compounding emocional. Mientras los demás miden progreso por el P&L, el profesional lo mide por el nivel de paz con que cierra el gráfico. Porque entiende que el dinero es solo el reflejo de la mente disciplinada. Y mente disciplinada no nace del placer, nace de la resistencia al impulso. La pregunta es, ¿cuánto de ti aún depende de la emoción para sentir que estás vivo en el mercado? Esa es una cuestión dura, pero necesaria, porque mientras el trading sea tu principal fuente de dopamina, seguirás operando de más. La liberación llega cuando el mercado deja de ser el lugar donde buscas sentirte algo, y se convierte en el lugar donde practicas quién ya eres. El trading es solo el espejo, nunca el creador de tu identidad. Quien entra buscando probarse, sale quebrado. Quien entra buscando entenderse, sale transformado. Hay algo casi espiritual en este proceso. El mercado se convierte en un templo silencioso donde confrontas tus vicios más profundos. El impulso de operar de más es solo el reflejo del ego que aún no aprendió a confiar en el tiempo. Es el mismo ego que reza por paciencia, pero exige resultados inmediatos. Es el mismo que dice, solo quiero consistencia, pero se desespera el primer día sin señal. Es el mismo que confunde fe con control. Y hasta que ese ego sea quebrado, el ciclo se repite, porque el mercado no te entrega lo que quieres, te devuelve lo que eres. El trader profesional es ante todo un monje en medio del caos. Entiende que cada vela es una oración disfrazada, cada pausa es una oportunidad de observar el propio corazón. No lucha contra el impulso, lo acepta como parte del proceso, y al aceptarlo, el impulso pierde el poder, deja de ser comando y se convierte en advertencia. El profesional siente el impulso, sonríe y dice, te conozco, y elige no clicar. Ese es el verdadero autocontrol, no el que viene de la represión, sino el que viene de la conciencia. Con el tiempo, el trader percibe que operar de más no es el problema central, es solo el síntoma de una mente que aún no aprendió a lidiar con el vacío. Y el vacío es inevitable. Hay días en que el mercado no te dará nada, y eso no significa que estés estancado. Significa que estás aprendiendo a respetar el ciclo. El amateur busca el crecimiento en línea recta. El profesional entiende que el crecimiento es espiral. A veces pareces retroceder, pero en realidad estás subiendo de nivel. Cada día que no destruyes, construyes. Cada día que no reaccionas, evolucionas. Al final, el impulso mental que te empuja a operar de más es el mismo que te llama a la transformación. Es la prueba de que aún sientes. Y sentir es bueno, siempre que aprendas a no ser esclavo del sentimiento. El mercado no quiere que seas frío, quiere que seas consciente. No exige perfección, exige presencia. Y presencia es lo opuesto a la prisa. Cuando estás presente, el impulso pierde velocidad. Aún aparece, pero lo observas como quien ve una ola romper lejos, sin necesidad de nadar hasta ella. Esa es la madurez que el mercado intenta enseñarte todos los días. La mente de un trader disciplinado no está libre de impulsos, está libre del poder que ellos tenían sobre él. La diferencia es sutil, pero define destinos. Nunca eliminarás completamente la voluntad de clicar, la tentación de recuperar una pérdida, la ansiedad de hacer rendir el día. Esas voces no desaparecen, solo pierden autoridad cuando aprendes a escucharlas sin obedecerlas. Y es en ese punto donde el juego cambia, porque el mercado deja de ser el enemigo y se convierte en el espejo que refleja tu evolución emocional. Cada vez que reconoces un impulso y eliges el silencio, pruebas que estás venciendo al único adversario que realmente existe, tú mismo. El trader amateur vive esclavo del estímulo. Necesita la adrenalina para sentirse vivo, se alimenta del sube y baja emocional, como un jugador que confunde suerte con propósito. Cuando gana, se siente invencible. Cuando pierde, se siente indigno. El profesional, en cambio, vive en ritmo estable. Sabe que ni la ganancia lo engrandece, ni la pérdida lo disminuye. Aprendió a verse más allá del resultado. Y esa es la libertad que el dinero jamás compra, la de no depender de la euforia para continuar.
El trader maduro no busca emoción, busca evolución, pero hay una verdad incómoda. Mientras asocies el trading a la necesidad de probar algo, el impulso mental seguirá venciendo. Porque con cada pérdida no estarás solo perdiendo dinero, estarás hiriendo tu ego, y el ego herido reacciona, quiere venganza, quiere redención inmediata. Y el resultado es predecible. Overtrading, impulsividad, culpa, frustración. El ciclo perfecto del autosabotaje. El profesional que sobrevive aprendió a romper ese ciclo en su origen. Separa identidad del resultado. Sabe que una pérdida no lo define. No necesita vengarse del mercado, porque entiende que el mercado no lo ofendió. Solo ejecuta probabilidades. Quien se ofende es el ego, y el ego no sabe perder. Percibe. El impulso mental es solo el reflejo del miedo a perder control, y el miedo a perder control nace de la ilusión de que el control es posible. El trader quiere dominar el mercado, pero el verdadero dominio es interno. No está en el gráfico, está en la respiración, no está en la entrada, está en la pausa. El trader que aprende a pausar transforma cada momento de espera en entrenamiento de autocontrol. Deja de ser un reactor de velas y se convierte en un observador de sí mismo. Y es ahí donde la curva cambia, no en el punto en que aciertas más, sino en el punto en que erras menos porque no reaccionas al impulso. El mercado no está hecho para quien busca placer, está hecho para quien soporta el malestar. Cada trade fuera del plan es una huida de ese malestar. Es el atajo mental para evitar enfrentar el aburrimiento, la incertidumbre y el vacío. Pero todo atajo cobra un precio. Y el precio de la prisa es la repetición del dolor. El trader que intenta escapar del malestar termina viviendo en él permanentemente. El trader que lo acepta, lo trasciende. La paciencia, al final de cuentas, es la forma más pura de fe que existe en el trading. Es decir, no necesito actuar ahora, el momento correcto vendrá. Y siempre viene, para quien sabe esperar. Piensa en cuántas veces destruiste un día solo porque no pudiste aceptar que ya era suficiente. La ganancia estaba ahí, el deber cumplido, pero el impulso decía, ¿solo una más? Esa frase es la sentencia de muerte de la consistencia, porque nace de la misma raíz que creó el vicio, la incapacidad de sentirse completo. Mientras la ganancia no llene el vacío emocional, el impulso siempre volverá. El trader que busca emoción nunca queda satisfecho. El trader que busca maestría, sí, porque entiende que la verdadera ganancia es interna. Es la sensación de terminar el día en paz, no de terminar en el pico de adrenalina. Y tal vez esa sea la lección más dura del mercado. No quiere que venzas a los demás, quiere que te venzas a ti mismo. No mide quién es más inteligente, mide quién es más estable. Recompensa a quien resiste. La consistencia que todos buscan no es técnica, es emocional. Es la capacidad de repetir comportamientos saludables cuando la mente quiere desviarse. Es seguir el plan aunque la emoción pida prisa. Es aceptar el aburrimiento como parte de la profesión. Es decir no al placer inmediato y sí a la libertad de largo plazo. Puedes estudiar todas las estrategias del mundo, pero mientras el impulso gobierne, ninguna funcionará, porque la mente impulsiva transforma cualquier edge en ruido. El verdadero edge no es la tasa de acierto, es la capacidad de mantenerse lúcido bajo presión, y lucidez es lo opuesto a la prisa. Un trader lúcido no reacciona al mercado. Escucha, sabe que el silencio entre los trades es donde vive la ganancia. El amateur busca trades, el profesional busca estado mental. Entonces, cada vez que sientas ese impulso de clicar, recuerda, ese es el test. El mercado no te está pidiendo acción, te está pidiendo conciencia. Si cedes, volverás al mismo ciclo. Si esperas, evolucionarás. Cada impulso ignorado es un paso hacia la libertad. Cada día que no destruyes es una victoria. Cada vez que cierras el gráfico en paz, ganas el juego invisible que la mayoría nunca percibe. El mercado no es el campo donde ganas dinero, es el campo donde te descubres, y la ganancia es solo el eco de la transformación interior. El trader que entiende eso, opera menos, vive más, y finalmente comprende que el juego no era sobre dinero, sino sobre conciencia. El impulso mental seguirá existiendo, pero tú ya no serás el mismo que reacciona a él, y en ese momento el mercado te reconoce, porque el trader que domina su propio impulso ya conquistó el único edge que nunca se pierde, la serenidad. El mercado no te derrota. Tú te derrotas cuando crees que necesitas actuar todo el tiempo para probar que estás en control. Pero el control real es el de no actuar cuando todo en ti quiere reaccionar. El mercado no recompensa al más listo, ni al más rápido. Recompensa a quien logra quedarse el tiempo suficiente sin autodestruirse.
Al final, el trader consistente es solo el coleccionista de días en que eligió el silencio en lugar del impulso.